Quito, Santa Fe. Muchísimas gracias que están todos acá, es muy emocionante. Todas estas personas y para nosotros hoy es tan común hablar de la siembra directa, y para estos 4 países la adopción de esta tecnología, que fue una verdadera revolución en toda la región, es algo normal, sobre todo para las nuevas generaciones, porque ya nacieron con esta tecnología incorporada. Realmente dieron una batalla enorme hace 30 o 40 años, depende del país, cuando los suelos y la situación de producción, según cada país, tenía un condimento diferente, pero ponía en riesgo poder seguir produciendo y teniendo cuidado del medio ambiente. Y fueron los que se enfrentaron a todo, los que empezaron primero se preocuparon, empezaron a probar con alternativas en sus campos, y lo mejor que tuvieron fue la generosidad. La humildad de reconocer que compartiendo errores y aciertos avanzaban todos mucho más rápidos. Y lo más importante del secreto de este éxito fue eso: entender que eran un grupo, que nadie era dueño de la mejor idea, ni de que era dueño absoluto de la iniciativa, sino que compartiendo y aprendiendo unos de otros mejoraban todo y todos, y para que esto creciera tenían que abrirse, mostrarlo y seguir discutiendo, y después avanzar con el ámbito científico y técnico para ir mejorándolo. Pero solo quería decir esto porque muchos no conocen de este enorme protagonismo que tuvieron todas estas personas y cómo lo supieron transmitir para que esto siga creciendo a través del tiempo. Y nada mejor que escucharlos a ellos desde primera persona. Tenemos el enorme orgullo, vamos a empezar con el de más experiencia, le vamos a decir, el de más sabiduría en este tema, a Herbert, de Brasil, que fue uno de los primeros que arrancó definitivamente con esta posibilidad. Y nosotros siempre decimos de Brasil, qué suerte que tienen con las lluvias tremendas que tienen, nunca les faltan lluvias. Pero ¿qué pasó en este camino, Herbert? ¿Esas lluvias fueron alegrías o fueron problemas? Yo prefiero hablar en inglés. Al principio, el problema más importante de Brasil en el clima es que demasiada poco o demasiada lluvia. En 1971 plantamos 2 o 3 veces el mismo lote por el problema de la erosión. Yo tengo una experiencia muy romántica. Una noche que estaba por llover y el campo estaba sembrado. De pronto tuvimos una lluvia muy intensa. Yo estaba en el medio del campo y la lluvia se llevó toda la tierra, las plantas y todo. Es tan distinto cuando uno está en el medio de esa tormenta, 90 milímetros en menos de una hora. Cuando volví a mi casa esa noche pensé, o cambiamos esto o tenemos que dejar de ser productores. Y ese fue el comienzo, esa noche. En realidad no fue un placer. Era una cuestión de supervivencia: o encontramos una solución o nos quedamos afuera de la producción agrícola. Bueno. Gracias, Herbert. Y Marie tuvo el privilegio de crecer al lado de toda esta revolución, que bueno, después lo vamos a tener que aprovechar un poco más a Herbert con su historia. Y la idea es que ellos hagan ahora una breve introducción para que después todos ustedes también puedan hacer preguntas. Y a Marie siempre le decimos, es una reconocida profesional e investigadora,
que se dedicó a ver qué pasa en el suelo y especialmente con un área que son las lombrices, que son nuestras grandes aliadas en el suelo. Y siempre le preguntamos si es lo mismo ser una profesional en esta área, habiendo vivido esta revolución desde los comienzos, o no tiene ninguna ventaja. Thank you, Pilu. Yes, for sure, that's really distinct to be daughter from the farmer that began all this process in South America and in the world. In fact, I have the example at home that yo crecí sabiendo que tenemos que preservar el medio ambiente y ya desde chica me daba cuenta qué quería decir la siembra directa. Cuando empecé a venir a los congresos con mi padre y ver de cerca qué era la siembra directa, y también estudié biología en la universidad, ahí me terminé de dar cuenta de la importancia de todo este proceso. Y como bióloga, cuando me gradué, yo justamente hice la declaración, me comprometí en la preservación del medio ambiente. Tengo el ejemplo de mi casa y además necesito hacerlo a nivel profesional. En Brasil, los biólogos no saben qué es la agricultura y qué es lo que estamos haciendo de bueno para el medio ambiente. Entonces, mi obligación, mi tarea es llevar al mundo de las ciencias, a los científicos de Brasil, mostrarles qué están haciendo los productores agrícolas. Yo soy el nexo entre los productores y los científicos y les muestro a los científicos qué es lo que estamos haciendo. Creo que les muestro qué es lo que estamos haciendo de verdad. Así que hay que pasarse el micrófono. Bueno, y ahora el turno de Paraguay, porque ustedes fueron siempre los que marcaron de alguna manera el estímulo de defender este sistema con foco en no solo la defensa y la preservación, sino la promoción de la biodiversidad. Así que nos gustaría conocer no solo esa parte de la historia, sino Martín es hijo de Luis Cubilla, es el presidente actual de FEPACIDIAS, que es la organización de productores de siembra directa en Paraguay, miembro de CAPAS, organizadora también de este evento mundial. Y Luis es ingeniero agrónomo, Martín es ingeniero agrónomo, y también queríamos preguntarle si esto es un mandato familiar o es una elección que, al contrario, que quiere marcar evolución. Así que los escuchamos a la experiencia de Paraguay. Sí. Muy buenos días a todos. Gracias, Pilu. Bueno, esa es una pregunta que realmente me hacen mucha gente. La verdad, descubro mi vocación cuando voy al campo desde muy chiquitito con mis abuelos, que son, mi abuelo era médico, tenía un campo, donde me encantaba ir al campo de chico. Después papá, me llevaba también con él a ver agricultura. Y él me decía, yo le dije, quiero estudiar agronomía, le decía papá, y me decía, no, ¿para qué vas a estudiar agronomía? Si estudia otras cosas, me decían, los agrónomos no ganamos bien, me decía. Entonces, nada, ahí no tuve duda de seguir la carrera. Después hicimos un viaje muy importante en el 96, cuando ingreso a la Facultad de Asunción. Un viaje con que morí ya, papá, y donde vemos siembra directa. Y ahí me di cuenta que era esa la agricultura que realmente yo quería aprender. Y ahí fui al Brasil a estudiar. Fui a Santa María, donde hice mi carrera, hice una maestría, y donde me involucré mucho con la investigación en el área de siembra directa. Bueno, y ahí también fui a los Estados Unidos y todo, entonces, sin duda, es el sistema conservacionista
que trae para la sociedad y para la región mejor vida. Yo tenía unos slides para mostrar, esto era de Ken, que quería mostrar un poco, sin entrar en muchos detalles. Esta era la evolución del área de siembra y producción y rendimiento de soja al Paraguay, donde en los años 70 al 90 el rendimiento estaba estancado por el sistema convencional en 1.500 kilos. Luego empieza el programa de conservación de suelo con la GTZ, Ministerio de Agricultura y Capeco, y vemos un repunte muy importante de rendimiento cuando empieza el sistema de siembra directa. También entra la biotecnología. Y nada, entonces yo le decía, porque la primera pregunta, o sea, también estábamos hablando cuáles son los desafíos para los agrónomos del país, digamos, en este caso. Es seguir generando información, hacer mucha investigación. Y este es un ensayo que tenemos en Paraguay, que instalamos hace 2 años, que es de larga duración. Y es el camino, sin duda, la investigación en el área, de buscar incrementar la materia orgánica. Bueno, yo quiero complementar en todo caso que cuando hizo el primer viaje, acá el ingeniero Cubilla era un niño y decíamos, ¿quién es este niño Moles? Viene a acompañarnos, hoy lo tenemos como ingeniero trabajando en el tema. Pero como defensores de la biodiversidad quisiera hacer un pequeño comentario. Cuando empezamos nosotros la siembra directa, no estábamos pensando mucho en la biodiversidad, estábamos preocupados por la erosión. La erosión es nuestro problema y detrás de eso quiero, como parte de esa biodiversidad, me incluyo como técnico y en el área, porque teníamos lleno de dudas. Esa era nuestra situación. Teníamos dudas, teníamos temores y teníamos esa falta de confianza, aún con relación al conocimiento de la siembra directa. Y pienso que es esa situación justamente que en la década finales del 80 y del 90, que nos unió técnicos, nos unió a productores, nos unió a instituciones. Cosa que cambió después del inicio de este nuevo milenio, que ya creímos que sabíamos todo y que empezamos a esa unidad simbiótica que había entre técnicos, productores, instituciones. Parece que nos separamos un poquito, pensamos que todo bien. Sin embargo, hoy en el año 2017, estamos dando las mismas capacitaciones que dábamos en el año 90, 91, cual era la promoción de la siembra directa. Y la preocupación de la biodiversidad quizás se dio gran parte porque incluimos en el sistema a la agricultura familiar, incorporando el concepto de la siembra directa. La siembra directa en el área mecanizada de producción de granos se expandió al 90, 95, 98%. No así nuestra gran deuda, que sigue siendo la agricultura familiar. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a seguir profundizando el recorrido de esta historia y la actualidad, y justamente también Uruguay nos va a contar la gente de AUSID también, que es la Asociación de Siembra Directa en Uruguay, también reunida en CAPAS, organizadores de este 7º Congreso Mundial. Van a contar un poco cómo fue esta recorrida en el pasado, cómo la están viviendo ahora y cómo es el futuro. Y ya que a Raúl, el presidente de AUSID, lo acompaña Facundo, le pedimos también a Facundo, como ingeniero agrónomo, cuáles son o cuáles fueron los desafíos de insertarse con esta revolución en marcha adoptada y con el boom agrícola que viene viviendo Uruguay ya. Así que los escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Piru. Gracias al 7º Congreso Mundial por habernos invitado, a Presid también, por habernos invitado a este panel, que para nosotros es un orgullo para poder acompañarlos en esta jornada. Bueno, las primeras motivaciones, poner una para atrás. ¿Cuál fue el principal estímulo para avanzar con este cambio de paradigma?
Bueno, el primer punto era, cuando conocimos la siembra directa, era encontrar un sistema de agricultura sin deteriorar el suelo y solucionar la erosión generada por el laboreo, que era en ese momento el principal problema que teníamos, que de todas maneras se manejaba todo el sistema de protección del suelo con curvas a nivel empastada y desagüe y todo, pero con eso solo no alcanzaba para una conservación de suelo y el tema de la erosión. Antes de la siembra directa, el laboreo era un mal necesario, pero eliminarlo era la idea que teníamos y bueno, y sería un adelanto extraordinario para seguir con el objetivo de la siembra directa. Bueno, y la presencia de la no remoción del suelo era el principal objetivo. Ahí fue que, como primer punto, el fines del 80, principios del 90, tuvimos la participación del presidente de la siembra directa de Chile, que fue ahí el primer conocimiento que tuvimos sobre cómo era el sistema, que lo llevó una empresa brasilera, de sembradora, y ahí fue el primer contacto. Tuvimos en Brasil, tuvimos en Chile y en Argentina, que en realidad fue lo que era más parecido a nosotros, que fuimos a la zona de Marco Juárez con Truco, con Rogelio Fogante, con Peiretti, con Romagnoli, con toda esa gente que realmente nos dio una mano muy importante para empezar con nuestra primera siembra. Así que hace 25 años que estamos, que comenzamos con las primeras experiencias. Fueron las hojas de segunda, el primer cultivo que comenzamos. Y bueno, en realidad fuimos unos pocos productores que fueron los pioneros de la siembra directa en la zona nuestra de Mercedes. Y ahí tuvimos que dirigirnos a la investigación nacional, que era el INIA y la Facultad de Agronomía, porque ellos no estaban trabajando, ni creo casi que no conocían lo que era la siembra directa, y hasta el día de hoy estamos trabajando. La fundación de AUCID fue en realidad, el objetivo era difundir y promover la siembra directa, y la ganadería también, la agricultura y la ganadería en el Uruguay. Así que bueno, ahí teníamos la foto de arriba, es el viaje que fuimos a lo de Carlos Crobeto al Fundo Chequén. Después abajo, nosotros, cuando se fundó Capas en Villa Yardino, nosotros estuvimos presentes, fuimos socios fundadores de Capas. Y ahí está Nono Pereira con Enrique Marchesi, que era uno de los pioneros del Uruguay, y el de rojo soy yo ahí. En una jornada de capas que tuvo Heber Bart también nos acompañó. Hicimos una pequeña recorrida. Ahí estamos en Marco Juárez, que está Nono Pereira, Víctor Truco, Peiretti, está Romagnoli, bueno, estábamos todos, y el de la punta de la derecha abajo agachado fue el primer presidente de Uruguay, Helio Masili. ¿Pasa qué más? Así que la innovación y los cambios en nuestros sistemas y procesos es un hecho irreversible. Los avances que se logran son producto de desafíos que golpean permanentemente en la puerta de la mente abierta. Y ahí la del gorrito blanco es mi hija, que hace 25 años, 26 años, sobre las primeras hojas en siembra directa que tuvimos. Y por ahí. Gracias, Raúl. Bueno, buen día a todos. Es un gusto realmente estar en este panel y en este congreso. Y bueno, yo les voy a contar desde el punto de vista técnico cómo fue mi salida laboral después de un poco todo lo que contó Raúl de lo que pasó en mi país. Cuando Raúl y demás pioneros de la siembra directa estaban trabajando y estaban tratando de investigar cómo implementar la siembra directa en mi país, yo tenía 5 años
y vivía en un típico establecimiento agrícola ganadero de la zona de donde vivo, que es el sur, Colonia. Ahí se realizaba una rotación de pasturas y agricultura, y para implantar cualquiera de las dos fases, digamos, y para preparar la cama de siembra, era necesario el laboreo convencional, ¿no? Cuando me voy a estudiar a la capital, a Montevideo, durante 5 o 6 años paso de no estar en el día a día de la producción de mi casa, y cuando me recibo, por el 2009-2010, me encuentro que el país había cambiado totalmente la producción porque se encontraba en un boom y una expansión agrícola sin precedentes. Por lo tanto, cuando vuelvo, el sistema había cambiado, básicamente no se practicaba el laboreo, era todo siembra directa. En facultad ya sabíamos que era así, lo estudiamos y nos contaron que para que el sistema fuera sustentable tendría que practicarse la siembra directa y dejar el laboreo de lado, o sea que ya sabíamos que era muy bueno para la sustentabilidad del sistema. Por lo tanto, no solo fue fácil la inserción laboral, sino que era muy fácil realizar las tareas. Como la rotación estaba básicamente agriculturizada, digamos, era básicamente agricultura en base a soja, era muy fácil planificar y era todo muy simple. Entonces, ese tiempo, al sistema le agregamos una cantidad de condimentos y se mejoró un montón porque se mejoraron la forma de hacer coberturas, se mejoró la forma de sistematizar chacras, y hubo una cantidad de condimentos que hizo que el sistema tendiera a la sustentabilidad. Pero en los últimos años lo que está ocurriendo es que vemos que hay partes del sistema donde los cultivos se han estancado en los rindes e incluso han disminuido los rendimientos. Por lo tanto, entendemos que el sistema nos está contando que está pasando algo y que capaz que por el exceso de simplismo de la agricultura que practicamos puede haber ocurrido eso. Por lo tanto, la conclusión un poco es que para dar el siguiente paso, digamos, tenemos que ver el sistema, conocerlo y poner un poco más de agronomía para dar un siguiente paso hacia la sustentabilidad. Muchísimas gracias, Facundo. Y bueno, ahora les vamos a pedir a los argentinos que tenemos... Podés levantarte si querés. Nicolás, como les decía antes, es uno de los del grupo de pioneros que arrancaron con esta iniciativa en Argentina en los 80, cuando realmente la situación en ese momento era completamente diferente. Y le vamos a preguntar un poco a Nicolás, más allá de que nos cuente la historia, cómo la vivió en primera persona con el grupo, también un poco, él es muy fierrero, así que modificaba sus máquinas, que nos cuente también cómo se hacía eso. Y Martín Ambrogio estuvo y está en todos los momentos. Arrancó en APRESID joven, después fue coordinador técnico de la institución, fue directivo y ocupó distintos lugares en los programas y, bueno, por supuesto, socio de APRESID igual que Nico. Así que también pedirle a Martín que nos cuente cómo es vivir desde todos los lugares a la institución y a esta revolución. Hola. Bueno, quiero agradecer en primer lugar al Congreso Mundial de Agricultura de Conservación de haberme invitado, lo mismo que a APRESID y en especial a Pilu, que decidió, bueno, invitarme a esta disertación. En realidad, la siembra directa en nuestro país, que en un principio se llamó cultivo sin labranza, se inicia en el año 77 en Marco Juárez, con 4 investigadores, que fueron Latanzi, Marelli, Signorilli y el ingeniero Nardone, 4 ingenieros. En esa época ya había 5.000 hectáreas más o menos de siembra directa, pero se le hacía sobre rastrojos de trigo por el motivo de la conservación de la humedad y un adelantamiento de la fecha de siembra. Luego fue evolucionando y se fueron incorporando otros cultivos
hasta llegar al año 2000 con prácticamente todos los cultivos, incorporados los cultivos forrajeros. Es así que hoy en el país hay más de 25 millones de hectáreas en siembra directa, ocupando en porcentaje alrededor del 90%, con altibajos, en unos momentos ha llegado al 96%. En esta foto que se ve acá, es una experiencia propia que yo tuve en el año 81, muy poco tiempo después de recibirme, y bueno, ahí me largué con una sembradora, que en ese caso era una sembradora Migra. ¿Este es? No. Una sembradora Migra que tenía este sistema, el sistema de cuchilla patín con un pequeño cincel, y que en esos momentos, en esa época, no había sembradoras prácticamente, se manejaban con accesorios. Es así que en mi propio campo fuimos intercalando la siembra directa, que en otros lados se llama plantío directo o cero labranza en Chile. Es así que era todo muy complejo, era todo un desafío, innovar sobre la marcha, prueba y error, y así llegamos a los cultivos cosecha, con maleza, porque no había herbicidas específicos, ni hablar de la soja RR, ni hablar tampoco del glifosato, no existía eso. Por lo tanto, teníamos que defendernos con lo que teníamos. En el año 87 vino una sequía tremenda y yo tenía una soja sembrada a 70 centímetros, y fue tan grande la sequía, que en toda la región no quedó una soja viva porque se deshidrató. En este lote, no sino en el lote que tenía yo la siembra directa, rindió 600 kilos. Por lo tanto, fue un éxito rotundo, y desde esa fecha, ahora, he hecho rotaciones. Por lo tanto, llevo el cultivo número 44. Al ver la cantidad de maleza que había, porque no se la pudo controlar, ni tampoco había herbicidas muy específicos para hacerlo, se me ocurrió achicar las distancias de siembra y modifiqué esta sembradora, que era una Migra SA4, le intercalé un cuerpo intermedio, me quedó a 35 centímetros. Eso es en el año 88, que sembraba grano por grano a 35 centímetros. Es así que un periódico del pueblo me fue a hacer una nota en enero del 89, porque había llamado la atención. Se trataba de gente que no estaba bien en sus cabales, porque decían que eran locos, que sembrábamos sobre rastrojos, ¿no es cierto? Como todos los comentarios que se han hecho cuando uno iniciaba una nueva técnica, porque en un principio se lo usó como una técnica, y luego le fuimos incorporando la rotación, que se transformó en un sistema. Es así que en ese año ya tenía hecho unas 125 hectáreas con 7 variedades distintas. El tiempo apura, pero bueno, yo lo quiero sintetizar de la siguiente forma. La siembra directa es una revolución agrotecnológica democrática, le digo yo, porque ha abarcado desde el pequeño y mediano productor al gran productor. Acá nadie puede decir que se quedó fuera, solamente falta, para los que no la han hecho, falta tomar decisión, hacerla con rotación, una rotación adecuada para cada zona, con buenas prácticas agrícolas, y acá tenemos dos opciones. O volvemos atrás, no sé, para el... Sí. No. Bueno, no importa. O al no tener siembra directas, tenemos lo que se ve a la izquierda de la pantalla o a la derecha, una soja sobre rastrojo de trigo con humedad suficiente como para seguir avanzando. No hay retroceso, la siembra directa no tiene retroceso. Tenemos que seguir adelante y solucionar los problemas dentro del sistema, como los problemas que hay hoy en día con el tema maleza resistente. Bueno, y se está investigando mucho sobre los cultivos de cobertura. Después de 40 años
de casi 40 años, o en este caso un lote sembrando maíz en el mes de septiembre, así está mi suelo, con lombrices en superficie que en estos momentos que estoy yo acá están trabajando. Las 24 horas trabajan. Y como ves, acá, especialista, lleno de lombrices. Esas yo no las acomodé. Al pasar la sembradora quedaban las lombrices arriba. Bueno, por eso digo, tenemos que seguir avanzando, ni un paso atrás en la siembra directa y solucionar los problemas dentro del sistema. Y como final, con mucha emoción, quiero hacer un homenaje al ingeniero Rogelio Fogante, que fue un pionero, productor, un líder, un referente en Argentina de la siembra directa y que ha hecho mucho y ha dejado la huella marcada para seguir avanzando en todo lo que sea la siembra directa y una agricultura de conservación para la Argentina. Gracias, Rogelio, por todo lo que nos has dado. Buenos días. Bueno, buenos días. También, bueno, quiero agradecer a la organización por permitirnos estar. A ver, ¿cómo es? ¿Es este? No. ¿Sale? A ver, es este. Pero para proyectar. Bueno. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el primer Congreso Mundial que se hizo en Madrid. La verdad que fue... Acá. ¿Sale? Fue una experiencia muy buena. Estábamos transitando el 7º Congreso y bueno, ya muchas cosas han evolucionado y tenemos muchas cuestiones por comentar y por ir corrigiendo. Desde el punto de vista... A ver. Les voy a hacer un comentario. Nicolás hizo una muy buena introducción de todo cómo fue el desarrollo del porqué de la siembra directa del pasado. Yo les voy a hablar más bien de la foto del presente y cómo estamos viendo hacia adelante el desarrollo de este sistema. Lo que están viendo en pantalla es el crecimiento de la siembra directa en Argentina, que de muy pocas hectáreas hacia fines de los 80, 90, llegó a cubrir casi el 90% del país, como ven en esos gráficos. Y este crecimiento se dio debido a varios factores. En primer lugar, por una cuestión de detención de procesos erosivos, facilidad en cuanto al desarrollo del sistema por el tipo de suelo que nosotros tenemos. Había también una necesidad de ahorro de tiempos operativos y bueno, y los rendimientos que nosotros estábamos logrando eran muy superiores a los logrados en laboreo convencional. Esto un poco fueron motivos que facilitaron a que el sistema se desarrolle en todo el país, alcanzando más de un 90% de la superficie. Pero así como se desarrolló la siembra directa en todo el país, también fue creciendo el monocultivo de soja, producto de una facilidad de manejo de este cultivo, acarreado con otros factores, como... A ver, ahí está. Acarreado con otros factores, no solo fue una cuestión de que el productor fue desarrollando el cultivo de soja por una cuestión de facilidad o de rentabilidad, sino que también hubo un factor externo. Ahí ven las gráficas de barras, cómo la demanda de soja china evolucionó de 2 millones de toneladas hace 20 años atrás, en el año 97, a 90 millones de toneladas en la actualidad. Y en la gráfica de líneas ven cómo fue evolucionando la superficie
del cultivo de soja en la Argentina, que pasó de los 10 millones de hectáreas a los 21 millones de hectáreas. Entonces, también hubo un factor externo que traccionó, ¿no es cierto?, para que se modificara mucho esa rotación de cultivos que había comenzado en sus inicios cuando comenzamos a desarrollar la siembra directa, con un cierto equilibrio entre gramíneas y leguminosas, y se fue torciendo hacia un sistema más homogeneizado en el país. De norte a sur vemos que hay una predominancia del cultivo de soja, y esto la verdad que no es gratis, esto nos preocupa como entidad también que difundimos el sistema de siembra directa, porque vemos que al no ser gratis, bueno, nos trae ciertos problemas, nos trae problemas de pérdida de materia orgánica, la soja aporta pocos rastrojos en superficie, con lo cual la estructura del suelo comienza a disgregarse y con el efecto de las lluvias los minerales más finos son arrastrados y se van obturando las vías de ingreso del agua al suelo. Como consecuencia vamos perdiendo productividad. Si bien este proceso de pérdida de productividad no lo estamos leyendo en la actualidad, donde este año hemos superado los 130 millones de toneladas de producción en la Argentina, pienso que es debido también a un excedente hídrico que estamos teniendo en la actualidad, pero si llegáramos a tener un año seco y si los suelos no son bien manejados y no están en su potencial productivo, tal vez podamos tener una pérdida de rendimiento importante. Bien, ¿qué hacemos para adelante, no es cierto? Estamos frente a una oportunidad de negocio. Creo que debemos proveer al mundo de proteínas, al mundo de alimentos, pero también debemos ser muy responsables con el cuidado del medio ambiente, prestar mucha atención a la evolución de los suelos. No solo es importante, decimos que entre los técnicos, ¿no?, el contenido de materia orgánica y la fertilización, porque por ahí dicen, bueno, total fertilizo y sigo haciendo soja. No es que no pasa nada, pasa. El hecho de no aportar rastrojos en superficie va generando inestabilidad en el sistema. En la medida que nosotros tenemos una rotación equilibrada de gramíneas y de leguminosas y el suelo está en forma permanente cubierto, la actividad biológica que va degradando todo este material va segregando productos intermedios. Son los productos intermedios los responsables de darle estabilidad a un suelo y darle mayor productividad. Por eso se generan ácidos poliurónicos, como nos explicaba Ana Primavesi hace unos años atrás, y Yuka Moraes, que lo tenemos aquí también, nos ha explicado cientos de veces estos procesos, que todos estos productos intermedios nos dan una mayor agregación del suelo y con la consecuencia podemos continuar con un sistema más sustentable. Algunos resultados del sistema chacras de APRESID en los últimos 3 años en la chacra de Pergamino, que se está estudiando sobre intensificación de cultivos, nos avalan un poco lo que estoy diciendo. En la primera gráfica vemos que en la medida que intensificamos las rotaciones, combinando gramíneas y leguminosas con cultivos de cobertura, se obtienen la mayor cantidad de carbono aportado al suelo. Y en la medida que nosotros aportamos más carbono al suelo, en la gráfica, sí, en la otra gráfica, vemos que se obtienen los mejores rendimientos, ¿sí? Entonces tenemos una solución, tenemos una salida. El ingeniero Casas siempre nos ha mostrado estas gráficas, o sea, de dónde salimos y hacia dónde vamos. Salimos de suelos muy fértiles. Cuando comenzó toda la etapa de la agricultura se fueron degradando los contenidos de materia orgánica y los índices productivos de los suelos. Y vemos cómo cuando se empiezan a desarrollar los sistemas ganaderos se empiezan a recuperar los suelos, y con la siembra directa vamos en camino a una recuperación de la materia orgánica y de la productividad de los suelos. Bueno, como último quería dejar una reflexión. Bueno, estamos frente a una oportunidad de proveer proteínas al mundo, no la desaprovechemos. Y por supuesto, para tener un sistema de producción sustentable debemos ajustar los sistemas productivos acorde a cada una de las ecorregiones, ¿sí? En el norte
poder hacer una integración entre lo que es un sistema agrícola de rotaciones agrícolas ganaderas con agroforestación en las zonas más de pampa arenosa o semiáridas, relacionarlas con sistemas integrados ganaderos, y en las regiones agrícolas intensificar las rotaciones agrícolas de gramíneas, leguminosas, incorporando cultivos de cobertura con vicio o vicia más avena. Y bueno, pero tratar de buscar de ser eficientes en cuanto a la producción de carbono, o sea, mantener los suelos cubiertos, que es lo que nos va a dar sustentabilidad hacia adelante. Gracias. Bueno, gracias Martín. Y ahora le voy a devolver el micrófono al que se portó mejor, que ocupó menos tiempo, tanto le dijimos que se tenía que ajustar, que se quedó con ganas de contar cosas. Mientras ustedes piensan qué preguntas les quieren hacer a todos ellos, Herbert, tenés tu revancha. You excuse me in the beginning. The question was Por empezar, discúlpenme, pero la primera pregunta, ¿cómo fue el comienzo de toda esta campaña? ¿Fue de felicidad o no? No, en realidad no fue de felicidad. Ningún productor puede estar contento o feliz si pierde su producción por la erosión. Yo traté de sobrevivir, traté de obtener información de los técnicos de los institutos de investigación, pero no había nada porque el sistema que estaba funcionando, que estaba implementado, era ineficiente totalmente. Si Brasil hubiera continuado en esa situación, en 5 o 10 años, nos hubiéramos transformado en un desierto. Un proceso de desertificación estaba en marcha. Entonces, en esa situación yo tomé la decisión, puesto que no teníamos información en Brasil, me compré un pasaje que me llevó a Alemania, donde había una feria importante en Hannover. De allí me fui, ahí no encontré nada, me fui a Inglaterra, donde había una estación experimental de ICI, que hacían una especie de siembra directa con equipos que tenía un nombre determinado, pero mi gran decepción fue que al descubrir que los productores en siembra directa en ese momento quemaban el rastrojo, y volví a Brasil sabiendo que en esos términos no podía hacer nada. Entonces me fui a Estados Unidos, me fui a Kentucky, y ahí conocí a un extensionista, Early Phillips, que me llevó a conocer a un productor que en ese momento ya llevaba 10 años de siembra directa. La siembra directa en una región que es muy conocida por la película Danzando con Lobos, algo así se llama la película. Tenían una maleza, que el bluegrass, que era muy fácilmente controlada con herbicidas. Cuando vi a este productor sembrando en Kentucky, tenía maíz de 1 metro de alto, y me maravilló porque había como 10 centímetros de rastrojo, había un mulch como de 10 centímetros de rastrojo, y eso me pareció maravilloso, de poder sembrar sobre una cubierta de rastrojo. Era casi estar en el paraíso. Fui al fabricante de la máquina que utilizaba este productor y volví a Brasil con $10 en el bolsillo. Me gasté todo, pero estaba muy contento, muy feliz, porque había encontrado una solución. Tenía el equipo que siembra sobre la paja, sobre el rastrojo, y este rastrojo protege nuestro suelo y nos va a permitir tener más rinde. Yo tengo 300 hectáreas de trigo en mi campo, pero mi felicidad duró solo 3 semanas, porque a fines de julio vino la helada y en una noche perdí
todo mi trigo. ¿Qué hacemos ahora?, dije. Como a mi papá no le gustaba trabajar con bancos, dijo, nunca le pidas plata prestado al banco. Y así que lo tuvimos que hacer por primera vez, obtener un préstamo del banco. No tenía otra posibilidad. Entonces decidí vender cosechadoras, tractores, arados que hacían labranza convencional. Entonces decidí vender todos mis equipos, con excepción de un pequeño tractor y una cosechadora. Le pagué al banco lo que me prestó. Y entonces empecé a ver, bueno, a ver, ¿cómo empiezo desde cero otra vez? Esto fue el año del 72, en junio del 72. Tenía bolsas con soja, con semilla de soja plantada el año anterior. Así, esto era mi comienzo y pude pagar al 50% al productor de al lado, porque en ese momento prácticamente no tenía tierra propia, era tierra rentada. En esa situación, el hecho de que no tenía equipos para arar, no podía dar marcha atrás, tenía que seguir adelante, a pesar de que no tenía ninguna información científica, pero lo que yo había visto en Estados Unidos me había bastado de siembra directa. O sea que planté en 100 hectáreas todas las semillas. En el día, era el 20 de octubre, en el año 72, que es una época, es un día, es el día que se considera el comienzo de la agricultura conservacionista en Brasil, el 22 de octubre. Ahí fue cuando yo empecé a plantar bajo siembra directa mi soja. Entonces, en ese momento, no sabíamos los problemas que íbamos a tener que resolver. Teníamos equipos, teníamos la sembradora, teníamos todo, pero no teníamos la solución. Lo primero que hice fue, con la ayuda de un amigo en Rua Parva, construí una pulverizadora, una aplicadora que era tirada por un Unimog, que es una especie de Jeep. Para la aplicación de herbicida con pequeñas cantidades, lo aplicábamos a la mañana temprano, y en ese momento el argumento en contra de la siembra directa era el uso de herbicidas. El herbicida era muy caro en realidad en ese momento. Yo logré reducir la necesidad de herbicida en casi un 50%. Y mi primer éxito fue tener un buen rinde comparado con la labranza convencional, pero los primeros años, eso lo tenemos que saber, de siembra directa siempre es con menor rinde. Los otros productores pensaron que era muy difícil todo, porque no tenían que poner herbicida, no tenían que usar arado, no podían utilizar equipos, les parecía muy complicado todo. Pero yo tuve la buena suerte de tener la oportunidad de seguir adelante con este proyecto. Y tuve la suerte de conocer a gente con muchas influencias. La primera que conocí es Norman Borlaug, que ya falleció hace unos años. Él fue luego un orador invitado en un evento, y él dijo, para mí la siembra directa es la mayor revolución que ha logrado la humanidad hacia fines del milenio. Y ahora les cuento un cuento cortito. Entonces, cuando 2 años más tarde vinieron los japoneses de nuestras regiones vecinas y
escucharon lo que dijo Borlaug, no dijeron nada, pero muy pronto sembraron 97% de su superficie cultivada bajo siembra directa. Acá vemos en la imagen una experiencia que yo tuve, que intenté antes, por mis propios medios, de encontrar una solución. Este es un sistema que se llama sistema Horsch, que en una sola operación se prepara el suelo y se siembra. Pero en muy pocos minutos toda la capa arable, toda la capa superficial del suelo desapareció. Entonces dije, esto no va. Tenemos que saber que cualquier movimiento que hagamos del suelo, tenemos que tener cuidado porque podemos barrer el suelo, podemos hacerlo desaparecer. O sea, con este primer equipo no me sirvió. Así que la consigna es, y uno de los principales, de los mayores principios de la agricultura de conservación es nada de remover el suelo, ningún movimiento del suelo. Mi historia de éxito es que mi sobrenombre durante los 5 primeros años que implementé la siembra directa, a pesar de que soy brasilero, decían el alemán loco, me decían. Y no sé si tienen preguntas en el auditorio. Tenemos una pregunta acá, mientras alguno va levantando la mano si quiere. John. Vamos, tenemos una pregunta recibida por la línea de WhatsApp. Son 2 preguntas en realidad. Voy a pedir que sean lo más breve posibles. No dice a quién está dirigida. ¿Cuál, en su experiencia, cuál fue el punto de inflexión cuando comenzó la adopción masiva de este sistema? ¿Y qué elementos hubo para conglomerar y sumar diferentes actores para ese, ¿cómo terminaba? Para dicho crecimiento? Bueno, sí, en el caso de Argentina, pienso que hubo varios factores. Cuando comienza a desarrollarse la siembra directa a fines de los 80, principios de los 90, la tasa de crecimiento era de un 20-30%, pero ese nivel, esa tasa de adopción se acentúa en el momento que se aprueban las sojas RR con tolerancia a glifosato. Ahí hubo un crecimiento brusco de la superficie de siembra directa, pero creo que si no hubiesen estado las hojas RR, esa tasa de crecimiento en la actualidad estaríamos también llegando al 90% de la superficie. Creo que el ahorro de combustibles, el ahorro de tiempos operativos y la mejora de los suelos en sistemas bien rotados, creo que fueron las principales razones, ¿no? Por supuesto, APRESID cumplió un rol muy importante en cuanto a la comunicación, la transferencia de conocimientos, de tecnologías que se iban desarrollando en campos de productores líderes que se iban transmitiendo hacia otros productores. O sea, la comunicación de productor a productor en cuanto a la transferencia de tecnologías en siembra directa fue muy importante. APRESID no es una institución de investigación, ¿sí? Pero es una institución que está vinculada con las áreas de investigación, con INTA y con otras instituciones, lo cual fue tomando la información y la fue distribuyendo. Pero bueno, creo que fueron las principales. No sé, Nico. Nosotros la experiencia que tenemos es que se apostó por la capacitación, sobre todo productor a productor, y a través de los pioneros de la siembra directa, la visita de Nono Pereira, las visitas de Herbert Bars, ese intercambio que hubo. Entonces la capacitación fue una de las herramientas básicas y a ese mismo acompañó los RINDEX. A partir de la década del 90, prácticamente llegamos al año 2000,
un aumento del rendimiento. En aquel entonces lo básico era soja y sigue siéndolo, un incremento de 1000 kilogramos. Entonces, acompañando rendimiento, acompañando capacitación y sobre todo la incorporación de la gente joven que hoy son los maduros, vamos a decir, dentro de los productores de soja, porque los pioneros se están retirando y están dejando a los hijos. Entonces, ese factor, capacitación con rendimiento, prácticamente hizo lo que se llamaría el punto de inflexión. Bueno, Uruguay también muy parecido a lo que dice Martín, en los años 80, fines del 80, principios del 90, también empezó, como decía hoy, éramos como los locos de la siembra directa, éramos unos poquitos agricultores que nos largábamos a empezar con este sistema y bueno, hoy por hoy el 95%, 90% de la siembra son en siembra en directa, pero tuvo sus momentos difíciles para nosotros para podernos convencer y bueno, y un poco también con la ida de cuando la reunión de capas en Mercedes, ahí que fue Geberbar, fueron Pereira, fue Víctor Truco y toda esa gente nos ayudaron bastante en marchar en adelante. Y bueno, y la investigación, como decía, iban varias veces a conocer nuestros campos porque ellos no estaban convencidos tampoco. Y bueno, y hoy por hoy ya digo que el avance ha sido muy interesante. Tampoco fue diferente en Brasil. Los primeros 20 años no crecimos tanto, pero después de los 90, principalmente porque los productores veían lo que estaban haciendo otros productores, que fueron el ejemplo, ahí empezaron y fue realmente un salto en los 90. Y por supuesto, después de 10 años, la investigación que empezó a sustentar el uso de esto y que la tecnología realmente era una mejor opción a seguir en Brasil. Y ahí comenzamos a ver una mayor adopción y el crecimiento de la siembra directa. Yo quisiera solamente... Herbert... Y John tiene otra pregunta. ¿Yo hablo en qué idioma? Si puede español y todos lo van a escuchar porque tienen traducción. En español. Muchas gracias por las informaciones del contingente de experiencia aquí. Yo quería registrar que yo hice el primer siembra directa con un rotocasta en 1976 y fue un desastre y yo perdí mi empleo. Ahora la pregunta. A mí me parece que hemos tacleado y solucionado la mayoría de los problemas físicos de siembra directa. Estamos en un plató muy difícil de elevar más. ¿Cuáles son las otras técnicas que pueden casarse con siembra directa para mejorar todo el sistema? Y yo digo, no tenemos rotaciones plurianuales, no estamos usando las culturas de cobertura. En principio, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué? Y el control biológico, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el potencial para el futuro? Y también para el tráfico controlado. Entonces, 3 puntos. ¿Cómo que vamos adelante en estos 3 técnicos? Eu informe, vou falar, responder em português.
tem de informar os jornalistas que na fase inicial não existia informação. Nós dependemos da nossa própria experiência, imaginação e criatividade. São palavras que Nono Pereira e Frank Dijkstra sempre usavam. E cada de nós, de uma certa maneira, fomos criadores na fase inicial. A maior parte, o Nono Pereira entrou em 76 e repetiu a viagem que tinha feito para os Estados Unidos. Ele fez a mesma viagem e conheceu o mesmo pessoal e talvez ele não confiou na minha palavra, mas baseado nas informações que ele recebeu, depois começamos a trabalhar junto. E essa colaboração diversos permitiu que nós intercambiamos informação. E esse intercâmbio de informação, junto com os primeiros tímidos começos de pesquisa, principalmente no Instituto Agronômico em Londrina, onde o trabalho de destaque foi pesquisa de coberturas de inverno, principalmente, que Rolf Derbs trouxe do mundo por fora 120 variedades que foram testadas e, baseado nesse trabalho, nós podíamos começar a fazer rotação de cultura, mas baseado, naturalmente, numa informação digna de confiança, baseado em trabalho de pesquisa. Mas isso só aconteceu praticamente 8 a 10 anos depois do começo do plantio direto. Todos os outros que entraram se basearam na fase inicial e nesses trabalhos dos pioneiros. Gracias. ¿Alguien quiere agregar algo? No sé si tienen alguna otra pregunta y si no, tendríamos que... ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Simplemente yo quería que este grupo de gente contarles que a pesar de que vinieron a contar lo que es su vida de todos los días, lo que viven hace más de 40, 30, 20 años, estaban tremendamente nerviosos porque quieren contagiar, quieren transmitir y estaban además muy emocionados. Y definitivamente lo que nos queda es el compromiso tremendo que sintieron este grupo de pioneros cuando arrancaron con esta tecnología, porque estuvieron preocupados porque el suelo se estaba deteriorando y comprometidos con la responsabilidad de no poder dar respuesta a la producción que se espera desde los productores. Y mostraron un coraje ilimitado, porque todos ellos contaron que eran señalados como que los estaban locos, que no estaban muy sanos con lo que estaban proponiendo. Y sin embargo siguieron adelante contra todos los obstáculos y se animaron a compartir y a mirar lejos. Fueron muy visionarios, no se quedaron ni bajaron los brazos con los problemas de cada día que encontraron. Se pusieron ellos mismos a buscar soluciones, como mostraron que hasta modificaron maquinaria que no tenían la adecuada. Y lo que hicieron desde el principio y al fin, y hasta el fin, y es lo que hoy hace que todo este movimiento, lejos de estancarse, siga creciendo, siga evolucionando y siga mostrando que siguen teniendo preocupaciones y que no consideran que tenemos recetas acabadas, sino que al contrario tenemos que seguir mejorando, es esa inteligencia colaborativa, ese trabajo en conjunto, donde el equipo, aprendiendo entre todos, como decíamos al principio, compartiendo errores y aciertos, entienden que es el mejor camino a compartir para mejorar todos juntos. Es el mejor legado que nos dejan grabado a fuego a cada uno de nosotros, es el mejor compromiso para seguir trasladándolo de generación en generación. Como decimos siempre los que estamos involucrados en agricultura de conservación, lo que hoy el mundo demanda, más alimentos para una población no solo creciente en cantidad, sino en calidad de necesidad,
que cuidemos los recursos naturales, que usemos menos combustible de origen fósil y que nos adaptemos y tengamos resiliencia al cambio climático. Este sistema que instalaron estos pioneros hace tantos años y que se viene sofisticando día a día, nos da respuesta a todas estas grandes demandas. Tenemos la enorme oportunidad de seguir divulgándolo en nuestros países, en nuestra región y en el mundo entero. Nunca mejor un Congreso de Agricultura de Conservación Mundial para redoblar el compromiso en este camino que nos marcaron estos pioneros desde hace tanto tiempo. Y creo que, claro que sí, Rogelio Fogante se merece un gran reconocimiento, y hago ese reconocimiento y los invito a que hagamos ese reconocimiento a todos los pioneros que marcaron este camino contra viento y marea desde el primer momento y todavía siguen siendo custodios de que sigamos redoblando nuestro compromiso a lo largo de los años. Muchísimas gracias a todos.